Entré al trabajo de investigación a partir del estudio sobre el catolicismo desde el punto de vista de las ciencias sociales y trabajo con el análisis de grupos religiosos. A partir de ahí llegué a estudiar en diferentes regiones del Cono Sur la movilidad de las personas asociadas con las sociabilidades religiosas. El trabajo que presenté hoy tiene que ver precisamente con la construcción de la alteridad, es decir, de la visión del otro en esta relación entre religión y migraciones, y trabajé a partir de 3 escenarios de trabajo etnográfico, 2 en donde trabajé yo misma y otro donde trabajó una de las personas de mi equipo. En estos 3 escenarios pude ver cómo las maneras en que se relacionan la etnicidad, la forma de construcción comunitaria y la religión se dan de diferentes maneras según los contextos locales. Lo que resulta interesante y una de las conclusiones importantes de los trabajos que llevo a cabo tiene que ver con, contrariamente a la idea del sentido común que la religión crea conflictos, lo que aparece aquí es que los conflictos atraviesan los grupos religiosos, pero se producen en otros espacios sociales, en los espacios políticos, económicos y de etnicidad. El primero de los escenarios en los que trabajé es un grupo de descendientes de alemanes que se congregan en una iglesia luterana, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que tiene una particularidad que es que sus feligreses son feligreses instalados desde hace largo rato en la región y con un ascenso económico considerable, que trabajan en la explotación del terreno, producen cereales, básicamente soja y maíz transgénicos. Esto entra en conflicto con el proyecto apostólico de la Iglesia, que tiene que ver con trabajar con campesinos pobres y con indígenas, que promueve a su vez una especie de proyecto verde en donde todo lo que sea transgénico es mal visto por este proyecto. Entonces hay un conflicto entre la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y su dirigencia nacional y este grupo local que es a su vez el que sostiene al pastor. Entonces ahí se dan conflictos que son básicamente conflictos de orden productivo y económico que terminan atravesando al grupo religioso. El segundo de los escenarios con los que trabajé es de un grupo de migrantes bolivianos en Ushuaia que constituyen una asociación que es la Asociación de los Devotos de la Virgen de Urcupiña. Esta etnografía fue realizada por una de las integrantes de mi equipo, la doctora Ana Malimachi Barral. Ella trabaja como efectivamente es la iniciativa de traer una virgen de Bolivia, que es la Virgen de Urcupiña en la zona de Cochabamba, es la que termina produciendo la comunidad boliviana, que solo por el hecho de ser un boliviano y vivir en Ushuaia no se arma comunidad. Lo que termina armando comunidad y construyendo comunidad son diferentes procesos de sociabilización que en este caso se dan a partir de una festividad con una figura, una advocación de una virgen, que lo que hace es crear la bolivianidad en el espacio público de la ciudad y volverla de alguna manera legítima. Finalmente, el tercero de los escenarios con el que trabajé fueron grupos católicos misioneros que investigué en Argentina, que tienen origen en Argentina, que surgen uno en el oeste de Argentina, en Mendoza, y el otro en Buenos Aires, y que terminan creando movilidad de las personas a partir de una afirmación comunitaria que promueve esta movilidad como forma de expandir a la propia comunidad y al catolicismo en países lejanos que o no conocen el catolicismo o se han alejado de él. Es así que estos grupos se expanden en Asia, en África, pero también en Europa y en Norteamérica y en Latinoamérica, llevando esa concepción comunitaria a otros lugares. Esto logran hacerlo a partir de determinadas sociabilidades, que son sociabilidades
muy intensas hacia el interior del mismo grupo. Las características en común, o la reflexión más en general que a mí me permite trazar este recorrido sobre investigaciones etnográficas, tiene que ver con tres ejes. El primero es el destacar la importancia de los contextos locales, porque dependiendo de los contextos locales, de cuál es el grupo migratorio, de en qué sociedad se instalan, de cómo los percibe la sociedad de recepción, se dan articulaciones diferentes entre la manera de definir la propia identidad, la manera de definir al otro y los modos de relación con esa sociedad. El segundo de las conclusiones posibles o de las pistas para reflexión, me gusta más llamarlo así, tiene que ver con la idea de pensar a la religión como uno de los elementos más en un escenario complejo. Y esto apunta directamente a esta idea de sentido común a la que hacía referencia hace poco, que afirma que las religiones crean divisiones, crean conflictos, crean terroristas. Lo que a mí me interesa ver, y todo a partir de trabajos de campo en el Cono Sur de América, tiene que ver con que los grupos religiosos en realidad se ven atravesados por conflictos que algunos de los cuales provienen de su interior, como por ejemplo conflictos generacionales o conflictos por el rol de la mujer en esos lugares, y otros son conflictos que provienen de afuera, son elementos que tienen que ver con el proyecto ideológico, con la articulación económica de estos grupos en la sociedad receptora o directamente con pertenencias políticas o étnicas. Y finalmente me parece que lo que reúne a estos tres escenarios tiene que ver con una pregunta básica, que es la pregunta de cómo convivimos con el otro. Cómo convivimos con el otro significa no solamente vivir con ese otro, sino cómo se lo define, cómo se consideran las posibilidades de su integración o de su separación de una determinada sociedad, es decir, el problema básico, que es el problema de la alteridad.